Génesis nos pinta un cuadro del comienzo del mundo, un tiempo de perfecta armonía. Dios, el Creador Supremo, habló y el universo existió. Formó al hombre, Adán, del polvo de la tierra y sopló vida en él. Este acto de creación no fue hecho deprisa o por necesidad, fue un acto de amor. En este mundo prístino, Dios plantó un jardín, Edén, un paraíso lleno de belleza y abundancia. Adán vivía en este jardín, una creación perfecta en un mundo perfecto. Se le dio dominio sobre todas las criaturas vivientes y la tarea de cuidar este paraíso. Sin embargo, Adán estaba solo. Reconociendo esto, Dios creó a Eva, formándola de la costilla de Adán. Eva no fue una idea tardía, sino una parte deliberada y necesaria del plan de Dios. Juntos, Adán y Eva eran la cima de la creación de Dios, viviendo en perfecta armonía con su Creador y su entorno. El jardín del Edén era más que un lugar físico, era un estado del ser. Adán y Eva vivían en perfecta comunión con Dios, eran inocentes, inconscientes del bien y del mal, sus acciones guiadas por el instinto y el amor por su Creador. Dios, en su infinita sabiduría, dotó a Adán y Eva con libre albedrío. No eran autómatas, siguiendo ciegamente instrucciones preprogramadas. Tenían la capacidad de elegir, de amar, de obedecer, pero también de desobedecer. Este don del libre albedrío era un testimonio del amor de Dios, una señal de confianza en su creación. Sin embargo, esta libertad venía con una responsabilidad, una prueba de obediencia. Dios puso una sola restricción sobre Adán y Eva, les prohibió comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta prohibición no era un acto de crueldad, sino una protección, una forma de protegerlos del conocimiento que podría romper su inocencia. En esta existencia idílica entró una astuta serpiente. Esta no era una criatura ordinaria, era Satanás, el ángel caído, disfrazado de una forma atractiva para sus sentidos. Era un maestro del engaño, sus palabras llenas de medias verdades y promesas de conocimiento prohibido. La serpiente centró su atención en Eva, cuestionando el mandato de Dios y sembrando semillas de duda. ¿De veras Dios les dijo que no comieran de ningún árbol en el jardín?, preguntó. Sus palabras tergiversaron las palabras de Dios, haciéndolas parecer restrictivas en lugar de protectoras. Tentó a Eva con la promesa de ser como Dios, conociendo el bien y el mal. La fruta, le aseguró, le abriría los ojos a una mayor comprensión. Cegada por la curiosidad y el atractivo del conocimiento prohibido, Eva sucumbió al engaño de la serpiente. Tomó un mordisco de la fruta y, persuadida por su experiencia, le dio un poco a Adán, quien también comió. En el momento en que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, su inocencia desapareció. Se dieron cuenta de su desnudez, una manifestación física de su separación espiritual de Dios. La vergüenza y el miedo llenaron sus corazones, reemplazando la paz y la alegría que una vez conocieron. Dios, en su omnisciencia, sabía lo que había ocurrido. Confrontó a Adán y Eva no con ira, sino con tristeza. Su desobediencia había roto la perfecta armonía del Edén. Habían elegido desafiar a su Creador, creer las mentiras de la serpiente por encima de la verdad de Dios. Las consecuencias de sus acciones fueron inmediatas y profundas. Eva fue maldecida con dolor en el parto. Adán fue condenado a trabajar la tierra para su sustento. La serpiente fue maldecida a arrastrarse sobre su vientre, para siempre un recordatorio de su engaño. Pero lo más significativo, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, separados de la presencia de Dios. Las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva se extendieron mucho más allá del jardín del Edén. Su pecado, un acto deliberado de rebelión contra Dios, introdujo el mal y el sufrimiento en el mundo. La armonía de la creación se rompió. La muerte, una vez desconocida en el jardín, se convirtió en una realidad inevitable. El dolor, la enfermedad y los desastres naturales entraron en el mundo. La relación del hombre con la naturaleza se convirtió en una de lucha y trabajo duro. Los celos, el odio y la violencia, antes desconocidos, se volvieron comunes. El mundo, una vez un paraíso, se convirtió en un lugar de dificultades y sufrimiento.
Este no era el diseño original de Dios. Fue la consecuencia de la elección del hombre, un claro recordatorio de la naturaleza destructiva del pecado. Incluso ante una pérdida tan profunda, Dios, en su infinita misericordia, no abandonó su creación. Prometió un redentor, alguien que vendría a sanar la fractura del mundo y cerrar el abismo creado por el pecado. Esta promesa fue susurrada por primera vez en el jardín, un rayo de esperanza en medio de la desesperación. Fue una promesa transmitida de generación en generación, llevada por hombres y mujeres fieles que se aferraron a la creencia en un Salvador venidero. Esta promesa encontró su cumplimiento en Jesucristo. Nacido en un mundo envuelto en la oscuridad, vivió una vida de perfecta obediencia, un marcado contraste con la desobediencia de Adán. Se ofreció voluntariamente como sacrificio en la cruz, tomando sobre sí el peso del pecado de la humanidad. La muerte y resurrección de Cristo no fueron el final, sino el comienzo. Su sacrificio allanó el camino para la reconciliación con Dios, ofreciendo perdón y un camino de regreso al Padre. A través de la fe en Cristo, la humanidad podría una vez más experimentar la plenitud del amor y la presencia de Dios. La victoria sobre el pecado y la muerte no se ganó con fuerza o poder, sino con amor y sacrificio. La resurrección de Cristo es un testimonio del poder del amor de Dios, un amor que vence incluso a la muerte misma. La historia de Adán y Eva es un claro recordatorio de las consecuencias del pecado, pero lo más importante es una historia de esperanza, un testimonio del amor inquebrantable de Dios y su plan de redención. A través de Cristo, la fractura del mundo puede ser sanada y la humanidad puede ser restaurada a su lugar legítimo en el abrazo amoroso de Dios.